Bien. Entonces, estábamos viendo la doble condición del ritmo según Amado Alonso, ¿sí? Hay una sucesión de, ojo que acá puse mal, es movimientos, perdón, movimientos, tensiones y distensiones de grado vario, y estos movimientos están tan coherentemente organizados que cada uno es sentido como parte arquitectónica de una estructura dinámica, unitaria y referido a las otras partes de la misma construcción. Sensaciones orgánicas espiritualmente ordenadas. ¿Ah? Ritmos de pensamiento. El ritmo de toda prosa consiste en una sucesión de movimientos orgánicos dispuestos en tensiones y distensiones. Estos movimientos son la manifestación motora del interés y participación con que nuestro organismo fisiológico sigue la marcha lineal de nuestro pensamiento idiomático. Son pues movimientos de afección o emocionales. Y como estas tensiones y distensiones orgánicas son paralelas, según hemos visto, a fases características del pensamiento idiomático, en el pensamiento formulado hemos de buscar el origen del ritmo de la prosa, alternancia de atenciones o suspensiones despertadas y de su satisfacción. Por ejemplo, cuando se dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Las alternancias de suspensión y satisfacción del pensamiento provocan en nuestro organismo corporal paralelas tensiones y distensiones. Y estas tensiones y distensiones, al afectar también y principalmente a los órganos vocales, determinan a su vez alternancias melódicas en la voz. Por lo tanto, las inflexiones ascendentes o cadentes con que termina cada miembro del período no son más que la manifestación tonal de tensiones y distensiones orgánicas que corresponden al miembro entero del período y no solo al final. Creo que ese ejemplo es muy significativo. Entonces vamos a anotar esta idea que creo que es, creo que la explica bastante bien ahí en lo que acabo de leer, ¿no? El ritmo. Perdón, acá iría un subtítulo que es ritmos del pensamiento. ¿Ah? Este subtítulo. De toda prosa consiste en una sucesión de movimientos orgánicos dispuestos en tensiones y distensiones. ¿Ah?
Y después más adelante, la parte que dice, y estas tensiones afectar también y principalmente a los órganos vocales, determinan a su vez alternancias melódicas en la voz. ¿Ah? Y el ejemplo es este, ¿no? Entonces, dime con quién andas. Te diré quién eres. Quien oye o lee entendiendo, recrea. Si leemos o escuchamos una recitación literaria o musical, nuestro organismo sigue su desarrollo tensándose en las fases dominantes y relajándose en las tónicas. Cuando las tensiones y relajaciones suceden formando una placentera figura móvil, constituyen un poderoso ritmo fisiológico en el oyente, lo mismo que en el recitador. Y como las tensiones y distensiones están producidas por la relación recíproca entre los miembros sintácticos del período, tendremos que el último resultado de la prosa, así organizada, es que sean rítmicos los pasos con que el pensamiento del autor se entra en el reino interior del lector o del oyente. Solo en un sentido como este podemos hablar de un ritmo de pensamiento. Ritmo es el vivir una figura dinámica, organización de sensaciones. Ritmo de pensamientos será aquel cuyas variadas sensaciones corporales están provocadas por la marcha del pensamiento idiomático. ¿Ah? Acá estamos en la página 246, les digo por si tienen repartido. Bien. Bien, vamos entonces a ir un poquito más adelante. Entonces, ¿qué habla? Estamos en la página 250 y en el 250. La psicología y la fonética experimentales, desde las famosas investigaciones de Neumann, se han tratado de averiguar metódicamente qué es el ritmo. Para no retardarnos más de lo necesario, vamos a tomar solo las ideas de mayor radio de alcance y más en armonía con nuestra propia concepción del objeto. Para Neumann, el ritmo es un proceso mental por el cual agrupamos sensaciones de sonidos dentro de un sistema de imágenes dispuestas sobre bases temporales. Este es el punto de arranque de todos los teóricos posteriores. Así, Franz Aran, uno de los más agudos teorizadores, dice: ritmo es toda organización agradable como tal de elementos sensorialmente perceptibles, con la declaración posterior de que esa organización implica una base temporal. Luego, Edward Sievers basa el ritmo en la organización del tiempo y en la
gradación de la energía o intensidad. Entonces vamos a anotar por el cual agrupamos sensaciones de sonidos dentro de un sistema de imágenes dispuestas sobre bases temporales. Luego tenemos lo de el sentido de lo agradable, ¿no? Agradable como tal, de elementos sensorialmente perceptibles. ¿Sí? Y por último, la última definición que les di fue la de Edward basa entonces el ritmo en la organización del tiempo y en la gradación de la energía o intensidad. Bien, pero ¿cuáles son los elementos sensibles que se pueden organizar temporalmente? Si no son incontables, por lo menos son siempre más de lo que en cada momento sabemos. Saran atendió unos pocos los familiares en el verso y como esos no aparecen corrientemente en la prosa, concluyó que la prosa artística rara vez es rítmica, con frecuencia antirrítmica, pero sobre todo arrítmica, con algún elemento de ordenación que no debemos llamar ritmo. Nosotros vamos luego a ver que contra la opinión de Saran, el ritmo de la prosa entra cabalmente en su definición. ¿Ya? Más adelante habla del ritmo creador y vamos a ver lo que dice del ritmo creador. Lo que dice en este sentido el buen camino es este, aunque todavía falte algo por andar. El ritmo es de naturaleza emocional y hay que considerarlo ante todo en su productor. Pero el ritmo no es de mera descarga y desagüe de la emoción, es estructura. Si queremos aprovechar la amplia definición de Saran, diremos más bien que el ritmo es el placer de ir organizando temporalmente elementos sensibles, el placer de crear una estructura. Lo dicho del ritmo musical es válido también para el ritmo del lenguaje, aunque varían las condiciones, pues en el lenguaje no se hacen divisiones periódicas del tiempo y en la construcción de los grupos rítmicos intervienen elementos racionales y no solo emocionales. Así que vamos a escribir esa idea, que es la más significativa, ¿no? El ritmo es de naturaleza
emocional, y hay que considerarlo, ante todo, en su productor como creador, ¿no? El ritmo no es mera descarga y desagüe de la emoción, es estructura. Y luego más adelante que dice, en el lenguaje, la construcción de los grupos rítmicos intervienen elementos en la construcción, ¿no? Ahí recorté una parte, bueno, voy a copiar, es muy extenso, pero lo sustancial es esto, ¿no? Que en la construcción de los grupos rítmicos intervienen elementos racionales y no solo emocionales. Es decir, en esa creación, ese ritmo implica un raciocinio para el mismo, ¿no? El ritmo percibido, luego hay otro subtítulo. Acerca del ritmo percibido, dice, la psicología experimental se le ha aplicado al estudio de la percepción mucho más que el de la producción del ritmo. Aquí es cosa sabida la participación orgánica en la percepción del ritmo. Las sensaciones provocan en nuestro organismo movimientos de reacción vascular, muscular, etc., que adquieren el ritmo de las sensaciones originarias y pueden ser como ellas periódicas. Todo nuestro organismo siente el ritmo, ¿no? Seguimos entonces en Amado Alonso, ¿no? Todo lo que estamos dando está entonces en ese repartido número 4. ¿Tá? Bien. Luego más adelante habla un poco de la música. Apenas se introducía la excitación en la red nerviosa, se extiende por todas partes, accionando los órganos y las vísceras que conducen a los filetes nerviosos. Otros comprueban que la intensidad, la fuerza del sonido, no es oída como su claridad, su altura, sino sentida como presión a distancia y, por cierto, con la superficie entera del cuerpo, siendo quizá el órgano principal el tímpano. ¿Tá? Los movimientos orgánicos con que gozamos un ritmo no ocurren solo en los fortísimos, sino también en los pianísimos, es decir, en los suaves y en los... Cuando sin duda nuestra piel no se siente diferentemente oprimida por la diferente amplitud, fuerza de ondas sonoras. ¿Ya? La percepción y el goce del ritmo no consiste en las sensaciones recibidas, sino en su organización interior. ¿Me van siguiendo por ahí? Que no escucho comentarios. Sí, impecable. Ah.
Estamos señalando lo más importante del tema, ¿no es cierto? Bien. Bueno, después más adelante habla de Wundt, que hacía depender el placer del ritmo de dos elementos: la repetición de la percepción de tensión y el contraste entre la percepción de tensión y la de relajamiento. Esto yo creo que es otra cosa importante del ritmo. Hacía depender entonces el placer del ritmo de dos elementos: la repetición de la percepción de la tensión y el contraste entre la percepción, perdón, contraste entre la, sí, está bien, y el contraste entre la percepción repite de vuelta, de tensión y el relajamiento. Esto, sí, bueno, el repartido de Amado Alonso, estamos en la página 253 del repartido que yo leo. ¿Está? Bueno, dice que ese, el que acabo de escribir, es el punto de partida a la vez seguro e insuficiente. Es esencialmente necesario que sintamos la sucesión de tensiones y distensiones como una construcción, como una estructura o una forma creada, y si no, no hay ritmo. Sentirla como tal implica que nuestro espíritu la va recordando, que solo da valor a cada momento de relajamiento y de tensión por su referencia a la estructura entera, o sea, por su papel arquitectónico en la construcción rítmica. ¿Ah? En suma, hay que recrear la estructura rítmica, pues percibir artísticamente es recrear. Fíjense que primero habló del creador y ahora en el ritmo percibido lo que hace es énfasis en esta recreación, ¿no es cierto? Entonces, en suma, hay que recrear, esa palabra es fundamental, recrear la estructura rítmica, pues percibir artísticamente es recrear. Es decir, cuando nosotros podemos percibir la emoción del mensaje artístico, debemos necesariamente recrear aquello que se ha querido transmitir con sus ritmos, con sus tensiones y distensiones, ¿no es cierto? Y para nosotros llegar a ese disfrute estético, esta obra debe estar bien realizada, ¿no es cierto? Con esas tensiones y tensiones reguladas de tal manera que permiten entonces de cierta forma esa apropiación estética que genera entonces, si la obra es una buena obra, ¿no? Genera el placer estético, ¿no es cierto? Con esto, el círculo de creación artística del ritmo resulta cerrado. En primer lugar, estoy en la página 254. El artista comanda y somete a la ley propia la sucesión de movimientos orgánicos provocados por el flujo de sus sentimientos. En segundo lugar, los movimientos, tensiones, distensiones y todo otro género de sensaciones organizables forman entonces una estructura con sus leyes propias de validez objetiva. Son un objeto creado por el espíritu del artista, pero desde un punto independiente ya de él,
de modo que la eficacia que tenga depende exclusivamente de sus condiciones como objeto. En tercer lugar, el oyente intuye aquello como objeto creado, que lo intuye como objeto quiere decir que aquellos movimientos sucesivos constituyen una forma, un algo que no es ninguno de ellos y tampoco su simple suma. Que intuye el objeto como creado quiere decir que aquel objeto, con su validez de tal, se comprende como nacido de un espíritu que es quien ha ordenado aquella organización. Entonces, no voy a escribir todo, pero sinteticemos estos 3 puntos, ¿no? El círculo, entonces, de creación artística del ritmo. ¿Alguna pregunta que ahí oí como, o era alguien con el micrófono? Resulta cerrado, así entonces. No le voy a escribir todo porque es muy extenso, pero ahí vamos a hacer una síntesis ahí entonces de lo que está en la página 254, vamos a poner por si ustedes quieren repasarlo un poco ahí. Sintetizamos un poquito, ¿no? Entonces, el artista comanda y somete a ley propia la ley propia, la sucesión de movimientos orgánicos provocados por el flujo de sus sentimientos. Luego tenemos los movimientos, tensiones y distensiones todo otro género de sensaciones organizables forman una estructura con leyes propias. Y 3, el oyente intuye aquello como objeto creado. Que lo intuye. Y ahí sigan, ¿no? Que lo intuye como objeto creado, quiere decir que aquellos movimientos sucesivos constituyen una forma, ¿tá? Porque entonces aquellos movimientos sucesivos constituyen una forma, ¿tá? Un algo que no es ninguno de ellos ni tampoco su simple suma, ¿tá? Es decir, la creación en definitiva, ¿tá? Entonces, después hace un esquema, espíritu creador, creación, estructura, forma, objeto espiritual, o como se dice en filosofía, espíritu objetivo, espíritu creador, ¿tá? Según esto tenemos que rechazar la falsa reducción a una misma base, la periodicidad, ¿tá? Para que sean realmente ritmos tenemos que insuflar en la materia como una intención espiritual. Cuando sentimos en nosotros nacer y crecer durante el silencio una tensión orgánica que se descarga en cada golpe. Una figura rítmica o melódica resulta de enhebrar
una serie de sonidos individuales, notas o sílabas cantadas, en una unidad superior, produciéndolos con un común impulso de voluntad. El acceso y receso del impulso separa las distintas figuras. Es el oyente quien, al sentir los periodos y los periódicos golpes del péndulo, los organiza dentro de su sensación en unidades de esfuerzo. El proceso de creación es evidente, pues cada unidad de esfuerzo se organiza durante el silencio del péndulo. En el llamado ritmo fisiológico no hay creación. Dice, es la base del deleite rítmico. También es cierto que ellos de por sí no son rítmicos. ¿Ah? No hay más ritmo que el creado. El ritmo oído no está en las sensaciones, sino en la organización de esas sensaciones, en una estructura dinámica. Y eso ya no es un recibir, sino en crear esa actividad del espíritu y no receptividad de los sentidos. ¿Ah? Ritmo del verso y ritmo de la prosa. El ritmo del verso, los mismos elementos del ritmo del verso, especialmente los acentos de intensidad organizados en la prosa, con mucho menos vigor. Los ritmos son organizaciones dinámicas de elementos sensibles y por ser estructuras o figuras dinámicas, en ambos entra el factor tiempo. ¿Tá? Entonces, y verso y prosa, ¿no? ¿Tá? Entonces ahí resalta ¿tá? Como los ritmos son organizaciones dinámicas de elementos sensibles y por ser estructuras o figuras dinámicas, en ambos entra el factor tiempo. Ustedes ven que los sonidos, por ejemplo, se desenvuelven en el tiempo, ¿no es cierto? También en la lectura, nosotros ahí tenemos en el factor tiempo. El verso, donde quiera que existe, es de por sí una unidad rítmica de medida, un canon o molde, esquema que se repite en una serie continua, ¿no? Con la rima los versos se acuerdan, con su agrupación reglada, forman estrofas, pero siempre el verso resulta una entidad rítmica cabal y la estrofa es una estructura superior compuesta de unidades rítmicas regladamente combinadas. El verso es una unidad de medida para partir reguladamente el tiempo. A fin de cada verso entra la pausa como un elemento rítmico esencial. El verso marca límites. ¿Tá? Un rasgo capital es que los límites de la entidad rítmica que llamamos verso no están condicionados por los límites de sentido. Un verso, unidad rítmica, no necesariamente unidad sintáctica. No es una oración, no es el sujeto o el predicado, no es la subordinante o la subordinada, no es un grupo sintáctico menor, un miembro de numeración, un complemento preposicional. Por un lado van las pausas rítmicas del verso, por otro las sintácticas del sentido. Bueno, eso un poquito ya lo hemos dado
implícitamente, pero vieron que eso lo pueden entender perfectamente y ahí no tienen mayor dificultad. Luego habla más adelante, yo les dejé hasta las 2:65, en las 2:62 habla del ritmo de la prosa, ¿sí? Y también creo que no hay mayor dificultad en lo que sería dice que tienen las diferencias, ¿no? del ritmo y la prosa y en el verso. Sí, habla de, bueno, que no está la estructura esa del verso y después más adelante habla que entonces esa medida del tiempo del verso no está en la prosa, ¿no es cierto? Incluso la prosa rítmica está ajena a ese intento de medida. ¿Ah? Bien.